La reflexión que os voy a compartir tiene este título: Las grandes claves de la espiritualidad cristiana en tiempos de crisis. Bueno, tiempos de crisis, ¿no? Alguno diría, ¿y cuándo no es tiempo de crisis? Bien, pero yo creo que es obvio que sí que existen, ¿no? Pues datos para entender que lo que ha pasado, por ejemplo, en la última década en España, el devenir de los datos de la secularización es muy fuerte. Ciertamente sí es un tiempo de crisis. Yo sé que hay personas que son muy duchas en hablar, en describir las crisis. Sé que existe un género literario propio de quienes les gusta analizar las crisis, ¿no? Y quizás en debates un tanto teóricos, un tanto abstractos. Sí, es cierto, ¿no? Que existe el riesgo de dedicarse a analizar sin que ese análisis pues, llegue a ningún sitio en concreto más que a la lamentación y a la lamentación. Y creo que eso pues, es un error, ¿eh? Es un error. También existe el riesgo contrario, el riesgo de pues, no ver la realidad, caer en un conformismo que dice, bueno, es que los tiempos son así, y entonces dar por bueno pues, todo cuanto acontece y el devenir errático de nuestra cultura. Pues yo creo que ni se trata de estar quejándonos, ¿no? Y lamentándonos, sino que se trata de otra cosa, ¿eh? Escuché en una ocasión una frase que decía que a veces preferimos ser generales de un ejército derrotado en vez de ser soldados humildes de un ejército en marcha. Entonces, bueno, pues no se trata de hacer una especie de lectura nostálgica de las cosas. No, tenemos que ser soldados humildes de un ejército en marcha. Entonces yo creo que cuando yo he puesto este título, ¿no? Las grandes claves de la espiritualidad en tiempo de crisis, es porque parto de una convicción. Y la convicción es que toda crisis es una oportunidad, una llamada a la conversión. Estamos llamados a florecer donde Dios nos ha plantado. Este es el escenario en el que Dios ha pensado para nuestra santificación. No es otro, es este. Entonces, el que uno se despose con el tiempo y el lugar donde Dios ha querido que esté, pues es básico. Uno se tiene que desposar con este tiempo y este lugar. De lo contrario, pues estamos pues siempre en una huida, en una alienación, que es si yo estuviese en otro lugar, si estuviese en otro contexto, si mi salud me respondiese más, si... ya está. Estamos siempre esperando en otro escenario, en otro tiempo, porque pensamos que la santificación tiene que darse en otros parámetros. Y no es así, Entonces yo creo que uno forma parte, ¿no?, de la experiencia cristiana el que uno se enamore del contexto y del tiempo y el lugar en el que Dios le ha plantado, florecer donde Dios nos ha plantado. Sin falsas nostalgias, que son tentaciones. Por eso sí, estamos en un tiempo de crisis, pero no lo decimos de una manera nostálgica, lo decimos como sabiendo que detrás de ella hay una llamada de Dios y que estamos perfectamente pues, en la sintonía de donde Dios nos quiere, y ahora tenemos que descubrir, bueno, pues, cómo responder a ese tiempo. ¿Y cuáles son esas grandes claves de la espiritualidad cristiana? Bueno, pues yo creo que toda crisis se aborda volviendo a lo esencial, redescubriendo lo esencial. Si alguno se piensa, ¿no?, que va a venir alguien, entonces le va a decir, a ver, te voy a presentar, pues eso, un plan. A veces en la vida de la Iglesia se habla de planes pastorales, y solemos a veces con los planes pastorales llenar muchas hojas. Y venga, a ver, yo no digo que esas cosas no haya que hacerlas, están bien. Yo a los que las hacen hasta les suelo felicitar, porque en fin, han hecho un esfuerzo.
Pero todo eso nos sirve en la medida en que vayamos a lo esencial. O sea, que descubramos lo esencial, lo que ya tenemos, que nos ayude a vivir lo que ya tenemos, ¿no? De lo contrario, estar pensando, ¿no?, en que vamos a abordar la crisis descubriendo algo pues que era absolutamente, estaba incógnito, y yo he sido capaz de descubrir algo que... A ver, quieto. Se trata de volver a lo esencial. Y por lo tanto creo que las grandes claves de la espiritualidad se deben de descubrir en la fe, en la esperanza y en la caridad, que son las tres virtudes teologales: fe, esperanza y caridad. Volver a lo esencial, volver a lo nuclear. Cuando comenzó esta crisis tan fuerte del sínodo alemán, que es una crisis muy fuerte por la que tenemos que rezar, el Papa escribió una carta, ¿no?, al episcopado alemán o a la Iglesia en Alemania, en la que le habló de volver a lo esencial, de volver a lo nuclear, de redescubrir la dimensión teologal de la Iglesia y de hacer del apostolado, del celo apostólico, de llevar el Evangelio a los que no lo conocen, el centro de atención de nuestra vida. Que es como decir, mira, tienes un problema muy serio porque te estás mirando al espejo todo el día. Estás todo el día mirándote al espejo y tienes una crisis tremenda porque no estás delante de Dios y no estás delante de ese mundo que necesita ser evangelizado. Y ese es tu problema, estás mal situado. ¿Estás mal situado? O sea, el sínodo está equivocado por el planteamiento de partida. No tiene un planteamiento teologal y además te estás mirando a ti mismo y estás haciendo que el juicio del mundo sea el determinante en tu vida. Entonces, volver a lo esencial. Es un gran error, ¿no? Es un gran error pensar que las crisis se abordan cediendo ante la mundanización. La secularización de la Iglesia es la causa de la crisis, no es la solución de la crisis, que eso es lo que se piensa el sínodo alemán. No, la secularización es la causa, no es la solución de esa crisis. Entonces yo creo que ¿qué es volver a lo esencial? Bueno, pues uno coge la Sagrada Escritura, allí encuentra a San Pablo, capítulo 12 de los Romanos, y se encuentra con lo siguiente: os exhorto, pues, hermanos, por la misericordia de Dios, a que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Este es vuestro culto espiritual, o sea, ofrécete a Dios, ofrécete. Y no os amoldéis a este mundo, sino transformaos por la renovación de la mente, para que sepáis discernir cuál es la voluntad de Dios, qué es lo bueno, lo que le agrada, lo perfecto. Es que es tremendo, no se puede decir más con menos, ¿no? Es impresionante que en un versículo se pueda decir esto: y no os amoldéis a este mundo, y no te mundanices, transfórmate por la renovación de la mente, ¿no? Para que sepas discernir, para que sea el Espíritu Santo el que te llegue a discernir qué es voluntad de Dios, qué es bueno, qué le agrada, qué es lo perfecto, qué es lo prudente, lo imprudente, ¿no? Por lo tanto, ¿no?, esto es volver a lo esencial. Entonces, ¿cómo apuntar a lo esencial? Bueno, pues lo que he dicho, el esquema teologal nos puede ayudar. El esquema teologal de la fe, la esperanza y la caridad, ¿no? Nos ayuda, pero creo que es importante entender que cuando distinguimos las tres virtudes teologales, yo siempre suelo decir, que no son aislables una de otra, no son independizables, más bien están entrelazadas, mutuamente iluminadas. Yo las suelo comparar, las tres virtudes teologales, a un triángulo. El triángulo ciertamente tiene tres ángulos, pero tiene todo el cuerpo común, Tiene todo el cuerpo común. Entonces, yo creo que ese ejemplo sirve para entender que fe, esperanza y la caridad son tres virtudes distintas, pero en el fondo
es una sola, que tiene 3 dimensiones. ¿Por qué insisto sobre esto del triángulo y de las 3 virtudes? Porque creo que una herejía de nuestro tiempo, bueno, de todos los tiempos, consiste en disociar, en abordar la vida desde un aspecto determinado, pero ignorando otros, en detrimento de otros. Mientras que la visión católica se caracteriza por la integridad, por ese equilibrio en la cosmovisión, ¿no? Por ejemplo, es muy propio de nuestro tiempo pues pretender divorciar la fe y la caridad, muy propio de nuestro tiempo. Una cosa es la verdad y otra cosa es el amor, como si fuesen 2 cosas distintas, ¿no? En el binomio fe-caridad, en el binomio verdad-amor, una de las 2 es la fea para nuestro tiempo, para nuestro momento cultural. ¿Cuál es la fea de las 2? Hombre, no está claro cuál es. La verdad. La verdad es la fea. La fe. Bueno, el amor tiene bonita literatura, no mucho más, pero bueno, en fin, o sea, tiene buena literatura hablar de la caridad, pero, claro, no integrada la caridad y la fe, no integrada el amor y la verdad. Y lo mismo se puede decir con la esperanza. Existe pues, una especie de intento, ¿no?, de suscitar la esperanza, pero desligada de la fe, desligada de la caridad, ¿no? Pues ahí tenemos, yo suelo decir que toda esa pléyade de libros de autoayuda, algunos de los cuales son buenos, no quiero ser yo, pero toda esa pléyade de libros de autoayuda en el fondo son un intento de buscar esperanza, pero dejando a un lado la fe, o sea, desligando. Y entonces el gran drama es que si se desligan la fe, la esperanza y la caridad, es imposible, ¿no?, entender cada una de ellas, ¿no? Es imposible entenderlas. Entonces, vayamos a lo esencial. Comienzo por la fe. Fe supone que existe una verdad. Existe una verdad. Que Jesucristo es la verdad. Entonces, obviamente, para abordar, ¿no?, esta crisis tenemos que ser necesariamente contraculturales frente al relativismo y decir que la verdad, que no somos siervos de ella, que creemos verdaderamente que nuestra realización acontece en la medida en que acogemos la realidad, que descubrimos que Dios es la verdad y que nosotros participamos de la verdad que es Dios. Nos hicieron creer que el que creía en la verdad era sospechoso de fundamentalismo. Nos hicieron creer eso, que los problemas en la convivencia venían de que alguien, si se cree poseedor de la verdad, entonces eso necesariamente va a conllevar problemas de convivencia. Pero sin embargo el relativismo no. El relativismo iba a ser pues, una renuncia a que nadie tenga una verdad por encima del otro, y entonces eso iba a permitir la convivencia, pues iba a ser, la fe y la verdad era la fuente de todos los conflictos. Porque uno le llevaba a intentar imponerse frente a otro. El relativismo iba a ser pues el caldo de cultivo del espíritu de convivencia pacífica. A ver, ha acontecido lo contrario. Ha acontecido lo contrario. Exactamente lo contrario. En muy poco tiempo se ha pasado del relativismo a la dictadura del relativismo. Yo me acuerdo perfectamente que cuando yo era un chavalillo, allí, pues por ejemplo, pues hablar de la libertad de conciencia, hablar de la objeción de conciencia, era algo súper progre, o sea, era novedoso, ¿no? En este momento, hablar de libertad de conciencia y hablar de objeción de conciencia es que se ha invertido completamente, el panorama. Se ha demostrado que el relativismo
era una imposición. Era una imposición. No es verdad que partiese de un respeto de la libertad. No entendía el concepto de libertad, porque una libertad desvinculada de la verdad, al final está al servicio de otras cosas. Y esas otras cosas pueden ser no, son ideologías que esclavizan al hombre, ideologías que no nacen de una verdad, de la existencia de un Dios y de una antropología en la que el hombre tiene una propia dignidad, sino ideologías que terminan por esclavizar al hombre. El nuevo orden mundial se está demostrando que es, bueno, pues verdaderamente impositivo. En nombre del relativismo se está cercenando la libertad. Esta mañana, en el discurso inaugural de la plenaria de la Conferencia Episcopal, pues el presidente de la conferencia ha abordado este tema y ha hablado de la cultura de la cancelación como un signo de nuestro tiempo. Aquí el que no responda a lo políticamente correcto, a lo que se entiende, ¿no?, que ese nuevo orden mundial va a ser cancelado, lo va a ser, ¿no? Nosotros creo, sin embargo, que tenemos que partir de esa expresión de Jesús en el Evangelio de San Juan. Es la verdad la que nos hace libres. Nosotros no somos poseedores de la verdad. Es la verdad, en todo caso, la que nos posee a nosotros, la que quiere que nuestro corazón sea suyo y que nosotros seamos siervos de la verdad, que no dueños, siervos de la verdad. Existe una verdad objetiva por encima de mí. Y esa verdad es exigente, porque muchas veces esa verdad también pues, descubre nuestros pecados. Y cuando esa verdad denuncia nuestros pecados, tenemos que convertirnos y tenemos que pedir perdón y tenemos que ponernos en caminos de adecuarnos a esa verdad. No poseemos nosotros la verdad, es ella la que nos posee a nosotros. A ver, un servidor a los que nos toca predicar y que hacemos pues, del ejercicio de la predicación una parte importante de la vida, no os podéis ni imaginar cuántas veces al mismo momento que estamos hablando y proponiendo, ¿no?, el ideal evangélico, nos decimos que eso mismo que estoy diciendo necesito yo aplicármelo, porque por el hecho de que lo predique no quiere decir que yo esté por encima de ello, todo lo contrario, estoy por debajo de ello, de esa predicación. Entonces la pregunta clave es, ¿cómo nos ve Dios? ¿Qué piensa Dios de mí? ¿Existe una verdad ante la cual no estamos llamados a adecuarnos? Lo verdaderamente importante es lo que Dios piensa de mí, cómo me ve Dios, no cómo me ve el mundo, sino cómo me ve Dios. Me atreví a decir, ¿no?, pues en la homilía que pronuncié el día de la toma de posesión en Orihuela, Alicante, una expresión que dice, ¿no?, baila como si nadie te estuviese mirando. ¿Qué quiere decir esa expresión? A ver, esa expresión quiere decir que a mí lo que verdaderamente me tiene que importar es lo que Dios piense de mí y no lo que los demás piensan de mí. Que mi vida se adecúe a una verdad, que yo sea siervo de ella. Y eso obviamente pues, es lo que nos tiene que configurar. Decir que creemos que la primera virtud teologal es la fe y que la fe supone un creer en una verdad, también es recordarnos que tenemos una doble forma, ¿no?, de acercarnos a esa verdad. Fides et Ratio, aquella increíble, ¿no?, impresionante encíclica de San Juan Pablo II, utilizaba la imagen de que el hombre es como un ave que tiene dos alas para poder volar, ¿no?, la fe y la razón. Y fijaros que al mismo tiempo que ha entrado en crisis la fe, ha entrado en crisis la razón. No se trata de dos crisis que hayan recorrido dos caminos muy distintos. Ha entrado en crisis la fe y ha entrado en crisis la razón. La asignatura de religión es orillada a los planes educativos, lo es también la filosofía. O algunos se pensaba lo contrario. Es así. No es cierto, ¿no?,
que a menor fe, más razón, todo lo contrario, ¿no? El eclipse de la fe ha venido de la mano del eclipse de la razón. Ambas cosas han acontecido al mismo tiempo. En la modernidad ha sido así. En el momento presente está siendo así. El cristianismo, en su reflexión sobre el mensaje revelado, siempre lo hizo recurriendo a la razón, respetando la autonomía de la razón para poder reflexionar desde sí misma. Por ejemplo, yo recuerdo que una de mis mayores sorpresas cuando llegué al seminario, eso fue para mí una sorpresa, fue encontrarme con que en el seminario existía una asignatura como la teodicea, que era hablar de Dios, pero no desde argumentos de revelación, sino desde argumentos naturales, de cómo yo desde mi capacidad natural podía, ¿no?, llegar a hacerme preguntas sobre la trascendencia, pero sin que se admitiese en esa asignatura, sin que se admitiese el mezclarla con argumentos de fe. Eso llegaría en otro momento, ¿no? O sea, eso a mí me admiró porque no hubiese pensado que en el estudio de la teología, la filosofía fuese dignificada y respetada, pues como la Iglesia lo ha hecho a lo largo de todos los siglos, ¿no? Bien, creo que en el momento presente, además de esa gran crisis de razón, también existe una frontera clave determinante donde nos la jugamos. ¿Y a qué me refiero? Me refiero a la acogida de la revelación. A la acogida de la revelación. Quizás en este momento la frontera entre la creencia y la increencia no está como pudo estar en otros años en la confesión de que Dios existe o en la afirmación materialista atea. Pues eso en los años 70 era así. Estaban los creyentes y los ateos, los materialistas y los creacionistas. Hoy en día no está ahí la frontera. La frontera más bien está en no si existe algo, no si existe un ser infinito, no si existe una energía universal, que afirmar esa existencia no te convierte en creyente, no te cambia la vida. Creer que exista una energía universal, estás en el mismo lugar que si no crees en... La frontera está en Dios ha hablado, Dios se ha comunicado, hay noticia de Dios, Él ha tomado la iniciativa de ponerse en comunicación, en comunión con nosotros. Esa es, en mi opinión, es el punto clave que hace la diferencia entre la creencia y la increencia. O sea, reconocer la revelación de Dios. Dios se ha revelado, Dios ha hablado. La nueva era se caracteriza por no aceptar la revelación, por confundir religión con una especie de búsqueda de la espiritualidad. Del Cristo sí, Iglesia no, hemos pasado a una especie de espiritualidad sí, religión no. Y se entiende por espiritualidad una búsqueda de trascendencia, pero sin dejarle a Dios que hable. Déjale a Dios ser Dios. Y si Dios ha hablado y si Dios ha querido venir al mundo y en Jesucristo mostrarnos el corazón del Padre, ¿quién soy yo para empezar ahora, ¿no? Hacer una involución, porque vamos a ver, la nueva era es una involución, es volvernos antes de las cavernas, pues para olvidarnos de que existió un camino de revelación de Dios al mundo. La iniciativa la tiene Dios, es Dios el que se ha revelado, es Dios el que ha venido al mundo. Entonces creo que este es un punto determinante, la acogida de la revelación. Y para ello creo que hay consecuencias de esto, claro que hay consecuencias. Las consecuencias son que tenemos que ser unos enamorados de las Sagradas Escrituras, estar empapados de ellas, ¿no? Totalmente familiarizados con la Sagrada Escritura, familiarizados con ella,
que los versículos de San Pablo, de los evangelios, bueno, pues que nos salgan por los poros, ¿no? Que casi cuando veamos una escena, enseguida nos venga un texto de la Sagrada Escritura que da sentido a eso que estamos viendo. Eso es estar empapado de la revelación. Si os fijáis, el propio Señor cuando rechaza las tentaciones, es curioso, porque rechaza las tentaciones hasta con versículos de la Sagrada Escritura. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No tentarás al Señor tu Dios. Está empapado de la Sagrada Escritura. Así nosotros, ¿no? Tenemos que estar, la revelación nos tiene que asistir, o sea, es lámpara para nuestros pasos, luz en nuestro camino. Y el Catecismo de la Iglesia Católica creo que es una joya de gran síntesis de la revelación. Jamás la Iglesia Católica ha tenido, como en este momento tiene, como el fruto más precioso del pontificado de Juan Pablo II, pues una síntesis de su revelación tan potente, tan bien pensada, con toda la riqueza de la Sagrada Escritura incorporada, con toda la riqueza de los Santos Padres. A ver, ¿cómo salimos de la crisis? Pues os digo una cosa muy clara, salimos de esta crisis volviendo al Catecismo de la Iglesia Católica, volviendo a la Sagrada Escritura, creyendo en la verdad revelada, creyendo en la verdad revelada. La tentación de nuestros días igual es la de pretender tener un discurso razonable que sustituya a la revelación. Y en eso no tenemos que caer. Porque parece que uno va a un debate, ¿no? Y en ese debate, pues sí, bueno, pues tengo que tener un discurso razonable, pero sin recurrir a la revelación. No, yo creo que en un encuentro con este mundo tenemos que utilizar los argumentos de razón, pero también tenemos que ser capaces de proponer claramente la palabra de Jesucristo en su revelación. Y ambas cosas nosotros volamos, emprendemos nuestro vuelo con las dos alas, con el ala de la razón y con la de la revelación. Y las dos tienen que ser tienen que testificar y dar respuesta al deseo que tenemos de buscar la verdad, y las dos tienen que ser instrumento para presentarnos delante del mundo. Bien, en segundo lugar, voy a intentar no ser tan largo, la caridad. La caridad es otro volver a lo esencial, ¿no? Dejo para el tercer lugar la esperanza, pero la caridad es también la esencia de Dios. Dios es la verdad, Dios es la caridad. Dios es verdad, Dios es amor y Dios es verdad. Decir eso, pues, es una sola cosa. En Dios, amor y verdad. Bueno, nosotros hacemos una distinción, por eso he dicho antes lo del triángulo, pero que tiene un mismo cuerpo. Verdad y amor en Dios se unifican, ¿no? Bien, tenemos un problema muy grande, porque es verdad que el pecado nos ha herido, y en este momento nos cuesta amar. Sufrimos mucho por nuestra incapacidad para amar. Con mucha frecuencia, por la herida que tenemos, al igual que nos cuesta conocer la verdad, también nos cuesta amar. Fácilmente confundimos amar con poseer, amar con utilizar, amar con mero emotivismo. Fácilmente ocurre todo eso, ¿no? Y creo que esa herida que nos impide amar, en el fondo solamente la sana el amor de Jesucristo, que nos enseña a perdonar. No se puede amar sin la capacidad de perdonar, porque estamos continuamente respirando por nuestras heridas. Me han ofendido, me han decepcionado, me han no sé qué, y así no podemos amar. Solamente el amor de Jesucristo, que ama desde la cruz, ama a quienes le están crucificando, ama a los pecadores, siendo nosotros pecadores, habiendo ofendido a Dios, Él nos ha amado y ha entregado su vida por nosotros, ¿no? Esta es la clave para poder
amar, hay que tener capacidad de perdonar. Jesucristo dijo, ama al prójimo, y también dijo, ama al enemigo. Y yo creo que dijo las dos cosas porque realmente el enemigo suele ser el prójimo, ¿sabes? No son dos cosas distintas, es la misma. Esos dos mandamientos es uno solo. Ama al prójimo y ama al enemigo, es lo mismo, ¿no? Es lo mismo, porque en el fondo, amar es amar a las personas perdonándolas, siendo capaz de amar a las personas en sus defectos, en sus carencias, ¿no? Hace pocos días enviaba yo un mensaje a redes sociales que tenía este texto. El demonio pretende que nuestras heridas nos incapaciten para el encuentro con Dios y para el amor. Pero Jesús ha hecho de estas mismas heridas el lugar predilecto para mostrar su alianza de amor con cada uno de nosotros. O sea, las heridas pueden ser o un lugar en el que yo me rompo y no soy capaz de amar ni de reconocer a Dios porque he sido herido y estoy totalmente rebotado, o también las heridas pueden ser el lugar en el que yo descubro a Jesucristo y en la alianza que Él hace de amor conmigo. Luego Jesucristo viene a enseñarnos a amar. Él es la escuela del amor humano. Jesucristo es la escuela divina del amor humano. Y entre otras cosas, el amor de Jesucristo nos sana de esa contaminación tan grande que existe en nuestra cultura de reducir el amor a me refiero a la contaminación del romanticismo, ¿no? De reducir el amor a un emotivismo. El amor es determinada determinación. El amor es querer amar, es querer perdonar. Es un deseo, ¿no?, de dar la vida. Y es Jesucristo, ¿no?, el que viene a mostrarnos, ¿no?, lo que es la escuela del amor. Con esto estoy yo diciendo que el mensaje de amor, que la escuela de amor que nos trae Jesucristo es una especie de, es un mero, un ascetismo, ¿no? Un ascetismo de un dominio de nosotros mismos que es capaz, o sea, que requiere ponerse por encima de los sentimientos y de los deseos y que es una voluntad pura y seca, un voluntarismo que está por encima de los afectos. No voy por ahí. Porque de hecho, creo que la caridad cristiana nos permite disfrutar y gozar de esta vida. Es más, creo que una de las tentaciones de nuestro tiempo consiste en que no gozamos ni disfrutamos de muchas cosas buenas que hacemos. ¿Por qué no gozamos más? ¿Por qué no gozamos más de lo que Dios nos permite hacer? Somos una familia unida, pero ¿cómo es posible que no disfrutemos más de eso? ¿Cómo es posible que yo haga tantas cosas, que hoy a lo largo del día haya hecho tantas cosas buenas, bien hechas, y que no esté más gozoso? ¿Cómo es posible que no haya disfrutado más, ¿no?, las cosas buenas que Dios me ha permitido hacer? O sea, amar también es gozar el bien, gozarlo, disfrutarlo, gozar de vivir en gracia de Dios. A ver, estamos aquí, los que estamos aquí presentes, ¿estamos en gracia de Dios? Si alguno no está tardando en pedirle a Dios la plena reconciliación, ¿no? Y el que esté en gracia de Dios, ¿cómo es posible que no lo disfrutes más? ¿Cómo es posible que no seamos más felices? A ver, ¿qué pasa? O sea, si lo tengo todo en estar en gracia, en que el Espíritu Santo habite en mí, en que Dios me ama, Dios me quiere, ¿cómo puede ser que no goce más? ¿Cómo puede ser que teniéndolo todo esté mendigando afectividades por aquí y por allá? O sea, si Dios me da su amor, ¿cómo estoy buscando migajas? O sea, la verdadera caridad, ir
centrarse en lo esencial que os decía, centrarse en lo esencial es gozar del amor que Dios nos permite tener entre nosotros. Gozarlo, no solo tenerlo por imperativo moral, no, gózalo. Y en tercer lugar, esperanza. En tercer lugar, el tercer ángulo, ¿no?, del triángulo, esperanza. Es importante el tercer ángulo porque a veces solemos, sí, por ejemplo, el concepto, el domingo celebramos el Domingo de la Divina Misericordia, ¿no? Y yo una cosa que prediqué es que una de las deformaciones de la misericordia suele ser la relativista. La relativista. Bueno, tranquilos, ¿no? Que no pasa nada, que Dios es misericordioso. Si no pasa nada. Bueno, tampoco hay verdad. Tú hayas hecho lo que hayas hecho con tal de que seas buena persona. Esa es la deformación relativista del concepto de misericordia. No pasa nada. Existe otra deformación, que es la emotivista. Misericordia es reducirlo todo a un puro emotivismo, ¿no? Pobrecillo, qué lástima me da, ¿no? Qué lástima. El ejercicio de la misericordia se reduce a tener compasión, sentimientos de compasión. Es el puro emotivismo. Pero también existe una tercera deformación del concepto de misericordia, que es que aunque uno, ¿no?, sí crea en la verdad y aunque uno crea en el amor, le parece que sí, que es estupendo que Dios sea misericordioso, ¿no? Pero qué pena, porque para mí ya ha llegado tarde. Está bien, no, pero conmigo ha llegado tarde. Está estupendo, ¿eh? Me suele alegrar mucho cuando me entero que hay personas que se han convertido. Qué bien, ¿verdad? Pero yo conmigo ya llego tarde ya. Y eso también ocurre, ¿eh? Esto también es un pecado contra la misericordia. El pensarte que la cosa ya contigo no puede ser. Me estoy acordando que allá en Zumárraga, ¿no?, pues en una ocasión junté a los padres de primera comunión, en esas charlas así un poco previas, que se prestan a convocarles, y dije, bueno, vamos a aprovechar esta oportunidad. Y allí yo, pues mira, les hablé de la vivencia, del amor, de la paternidad, de la sexualidad, allí, pim, pam, solté. Le dije, esta es la mía, ¿no? Venga, que después de la comunión ya no los junto, ¿no? Y ahí yo pegué por tierra, mar y aire, y me acuerdo que cuando terminé la charla, estaban alucinados, ¿no? Y una madre me dice, José Ignacio me dice, mira, la charla, francamente, me he quedado alucinada, ¿no? Yo no pensaba jamás haber escuchado esto, ¿no? Y está muy bien. Ahora tú esto díselo a nuestros hijos, que con nosotros has llegado tarde. Y fíjate lo que me soltó. No volví a dar nunca de eso, ¿no? Y claro, pues yo, te puedes imaginar que respondí, no me iba a quedar callado, ¿no? Le dije, mira, la única manera de que llegue a tus hijos es que llegue a ti primero. Y tengo una buena noticia para ti. Esto Jesús lo pensó para ti y no para otro. O sea, es decir, la esperanza es clave, porque decir yo creo en la verdad, yo creo en el amor, a ver, mientras que no creas en la esperanza, no crees de verdad. Es mucho más fácil creer en el Dios que creó el firmamento, ¿no?, de decir que existen, ¿no?, 14.000 millones de galaxias y de estrellas. Es mucho más fácil creer en eso que en que Jesucristo te va a hacer santo a ti. ¿Sí? Y la santidad, la llamada a la santidad que te hace a ti es cierta, es verdadera. Es cierta y verdadera. Podríamos decir, ¿no?, que estamos en peligro inminente de ser santos, porque verdaderamente Dios nos lo está ofreciendo a todos, ¿no? Si Dios lo quiere y Dios lo puede, ¿cómo va a ser que no? A ver, si Dios lo quiere, si Dios lo puede, y tú abres tu corazón a su misericordia, ¿cómo va a ser que no? ¿Pero cómo es posible eso? Entonces yo creo que el tercer ángulo del triángulo es el de la esperanza, porque ¿de qué nos sirve creer en la verdad y de qué nos sirve creer en el amor
si no nos damos cuenta, ¿no?, de que Dios me lo quiere dar, me lo quiere dar. Entonces creo que nuestra gran heredad, aquello para lo que tenemos que, con lo que no tenemos que pactar nunca, es con la desesperación. Vivir la esperanza es no perder nunca la esperanza de la conversión, estar siempre en permanente estado de conversión. Mi meta es el cielo y no me conformo con ninguna otra meta. Cualquier otra meta es una basura. Nuestra meta es el cielo. Y desde que juntamos a nuestros niños, rezamos para que toda la familia se junte en el cielo. Y eso es lo mismo que la santidad, ¿sabéis? Porque ir al cielo y ser santo es lo mismo, no son dos cosas. Entonces, nuestra meta es el cielo, nuestra meta es la santidad. Y de eso no nos abajamos, y no cedemos un ápice, ¿no? Y es una tentación más grave, ¿no?, la de la desesperanza, que cualquier otra tentación que podáis pensar, ¿eh? Para eso, obviamente, ¿no?, pues también el discernimiento, el acompañamiento será muy importante. Dentro de la esperanza podríamos hablar del discernimiento, del acompañamiento, pero bueno, eso lo dejo para otro día, ¿eh? Porque la esperanza, ¿por qué a veces nos desesperanzamos? Porque no estamos bien acompañados. Porque al no estar bien acompañados nos falta discernimiento, entonces somos vulnerables a la desesperanza. Bueno, en definitiva, yo decía que en el tiempo de crisis, si alguien se piensa que aquí alguien le va a plantear, ¿no?, pues un plan súper novedoso, no creas en él, no creas en él. Estamos llamados a volver a lo esencial, y es buscar lo que le agrada a Dios, que todos mis deseos coincidan con su voluntad, ¿no? Su voluntad. ¿Que este es un tiempo de crisis? Sí. Pero os voy a decir una frase de un libro que, por cierto, os lo recomiendo, que a veces os ¿os recomiendo algún libro? Bueno, pues un libro que yo he releído varias veces en mi vida y además suelo recurrir a él para momentos de crisis, que me viene muy bien, ¿eh? Es el de un jesuita que escribe en Memorias de un jesuita en el Gulag, ¿eh?, caminando por valles oscuros, que supongo que muchos conoceréis, ¿eh? Un tal Walter Zizek, ¿eh?, dice él en su libro: Dios en su providencia no nos deja vivir en paz hasta que la crisis, antes o después, nos lleve a convertir nuestros corazones. Este mundo está en crisis. ¿Sabes por qué está en crisis? Para que tú te conviertas. Porque si igual estuviésemos aquí muy pacíficos, ¿sabes? Igual en un escenario demasiado pacífico, igual no tendrías esa llamada a la conversión. Dice él: Dios en su providencia no nos deja vivir en paz, ¿la ves? Dice, para tu conversión. Las cosas están tan revueltas para tu conversión. Así lo busca Dios. Dios ha querido que este sea el escenario, ¿no?, de nuestra conversión. Luego, nosotros vivimos, ¿no?, este tiempo con pasión, con confianza, ¿no?, y pidiéndole a Dios redescubrir lo esencial. Decía en el libro del Principito, dice que lo esencial es invisible a los ojos, pero, fijaros, es perceptible por la razón y es visible por la fe. La razón lo percibe y la fe lo llega, ¿no?, a ver lo invisible. Dios nos lo quiere mostrar en su revelación y espera que un día lo gocemos plenamente en la vida eterna. Bueno, pues muchas gracias. Si ahora...